como ustedes ya bien lo saben, la necesidad de que guardemos silencio. Les voy a solicitar aquí en el auditorio que por favor permanezcamos en silencio, y si tienen pues necesidad de salir o algo, lo hagan también en silencio. Al final de la presentación, el señor ministro consejero muy amablemente ha aceptado la invitación a escuchar algunas de las preguntas que podamos tener aquí en el auditorio, a escuchar algunas de las preguntas que tengamos en las sedes, y en la medida de lo posible él tratará de dar respuesta a sus inquietudes. Entonces agradezco la presencia del señor ministro consejero Mario Chávez y los dejo en su compañía. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. De verdad es un placer estar con ustedes. Agradecemos la invitación de la universidad. Un saludo a la señora rectora Marta Aranz Lozada, a la señora decana de Educación Alba Carolina Molano, nuestro querido profesor Raíl Camargo, que nos recibe gentilmente, y a cada uno de ustedes. Nuestro objetivo como Embajada de El Salvador y como Gobierno de El Salvador es transmitir en la medida de lo posible lo que fue la experiencia de nuestro proceso de firma de acuerdos de paz, nuestro proceso de posconflicto y todo aquello que nos pueda colaborar y cooperar con Colombia en cuanto a nuestra experiencia. Nosotros siempre partimos con un supuesto, el supuesto de que la realidad de Colombia y El Salvador es muy diferente. Geográficamente somos muy diferentes. El Salvador cabe en Cundinamarca, la población es mucho menor. El Salvador como país vivió un contexto de los años 90, cuando firmamos los acuerdos de paz fue otro contexto histórico muy, pero muy diferente a Colombia, pero no obstante compartimos siempre nuestra experiencia porque creemos que puede abonar muchísimo al proceso de firma de acuerdos de paz de Colombia, lo cual para nosotros es pero muy importante. Creemos que así como nosotros lo logramos, Colombia se va a lograr de igual manera. Quisiera iniciar mi intervención con un video país en el que muestre un poco qué es El Salvador, dónde estamos ubicados y quiénes somos. Así que les invito a verlo. Luego desarrollamos una serie de capítulos de lo que fue los pilares de los acuerdos de paz, y estamos atentos a cualquier pregunta. Perdón por haber presentado a nuestro secretario, señora Guerra, que ahora nos acompaña, que también está viendo cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Así que veamos el video y luego comenzamos la intervención.
Bueno, mis queridos amigos, todos, lamentablemente creo que tengo un problema ahí con el video de realización, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube como Salvador Video País. Ahí pueden ver un poco lo que es nuestra ubicación geográfica. El Salvador como país centroamericano es uno de los 3 principales centros de conexión de Avianca de lo que fue TACA Airways, nuestra aerolínea, lo cual permite una conectividad en el caso de Colombia. Ustedes tienen cualquiera de nuestros 3 vuelos diarios hacia El Salvador y conectan con toda Centroamérica y toda Norteamérica en cuestión de 1 hora. Estamos muy cerca, a 1 día y medio de embarco del Canal de Panamá, a 2 horas de Miami, a 8 horas de Europa, de Madrid, y eso nos permite una excelente conectividad como país. Aparte tenemos la mejor infraestructura de América, en cuanto a kilómetro cuadrado de América Latina, la mejor red de carreteras, el aeropuerto principal de Centroamérica a nivel del mar, lo cual nos permite aterrizajes y despegues en todo momento. Nuestro aeropuerto difícilmente está cerrado, creo que solo ha estado cerrado en los últimos 25 años 2 veces. La primera fue por un incendio y la segunda por un terremoto, pero luego le permite aterrizar y despegar con la total cantidad de carga. Luego estamos equidistantes a todas las capitales centroamericanas, lo cual nos permite a la gente de negocio llegar en la mañana a una capital centroamericana y salir por la tarde sin ningún problema. Parte de las ventajas estratégicas que tenemos, leyes de incentivos fiscales, en fin, bueno, más bien les invito cuando tengan un poco de tiempo, busquen en YouTube ahí El Salvador Video País y pueden conocer un poco más de El Salvador. Ahora, entrando en materia de lo que fue la firma de los acuerdos de paz, tenemos ya nuestro 3 aniversario de la firma. Eso fue un proceso bastante lento. No crean que en Colombia va a ser diferente, sino que estos son procesos de diálogo. Nosotros nos llevó varios años de conversaciones entre lo que fue la exguerrilla, el FMLN, y lo que fue el gobierno de la época, hasta llegar a una capitulación de 9 capítulos en total de lo que fue lo que basó la firma de nuestros acuerdos de paz. Les cuento un poco, el primer capítulo fue el capítulo de la Fuerza Armada. Nuestra Fuerza Armada tuvo que tener un cambio completo doctrinario, un cambio en cuanto a la conceptualización de lo que es la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Se reformó completamente el sistema educativo de la Fuerza Armada. Se creó una comisión para conocer las violaciones a los derechos humanos. Se redujo los efectivos de la Fuerza Armada. Se superó la impunidad con la creación de la Comisión de la Verdad que investigaba todos los crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil. Se disolvieron 3 cuerpos de la Fuerza Armada que eran muy fuertes en aquel entonces, que fue lo que era conocido como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda. Fueron completamente suprimidos 3 cuerpos que en aquel momento tenían mucha fuerza. Se disolvieron los servicios de inteligencia y se creó un servicio de inteligencia civil, que es lo que ahora es OIE, el Organismo de Inteligencia del Estado. También se disolvieron los batallones de infantería de reacción inmediata y se reformó la Constitución para definir la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil. ¿Qué significa eso? Que entonces la Fuerza Armada formó parte ya del Poder Ejecutivo. Luego, lo más importante, creamos la Policía Nacional Civil. ¿Qué significó eso? La creación de la policía que no era militar. La policía se creó con una configuración del 20% de la Fuerza Armada, ex-militares, un 20% de excombatientes de la guerrilla y un 60% de población civil, lo que nos permite tener una policía completamente civil, ya alejada de lo que fue el esquema de lo que eran las Fuerzas Armadas. Asimismo, creamos la Academia Nacional de Seguridad Pública, que fue una institución creada exclusivamente para la formación de nuestros nuevos policías. Esto marcó una diferencia en cuanto a lo que eran los órganos que venían funcionando a través del Estado, de una policía militar a una policía respetuosa de los derechos humanos. En el sistema judicial creamos la Escuela de Capacitación Judicial para jueces y magistrados, en la cual se ajustó a la nueva realidad que tenía el país. Veníamos de una guerra civil de 2
12 años, otro sistema completamente diferente, a crear un sistema completamente civil. Se reformó la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura, se reformó el proceso de elección de los periodos de magistrados, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que este fue un punto fundamental, porque entonces veníamos de concientizar a la población de que en su momento hubo violación a los derechos humanos y que ahora había que crear una comisión para el respeto de los mismos. En cuanto al sistema electoral, se crearon reformas muy importantes. El FMLN, el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, pasó de ser un grupo guerrillero, catalogado por algunos de esta forma, a ser un partido político, en el que posteriormente tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa, que es nuestro Parlamento, en equivalencia a Colombia, y que ahora está en el Ejecutivo. Tenemos ya 2 periodos presidenciales en alternancia. En cuanto al señor expresidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, actual presidente, formaron parte de este partido político y ahora están en el poder. Tenemos una composición en la Asamblea Legislativa muy equilibrada entre lo que fue la derecha y lo que es la actual izquierda. En lo económico y social, creamos un foro de concertación económica y social, que fue un organismo donde se representaron todos los sindicatos, las secciones empresariales y el Estado para dialogar en temas políticos del Estado. Se distribuyeron zonas conflictivas entre los excombatientes y desmovilizados para dar una fuerza productiva a quienes crecieron y murieron en el proceso de guerra, y que ahora tenían una oportunidad para desarrollarse en temas de paz. Creamos mecanismos efectivos para proteger al consumidor. Eso es importante porque en una época de guerra se maneja un sistema completamente diferente del mercado a llegar a un sistema de libre mercado en el cual teníamos que proteger al consumidor. También tuvimos la participación política del FMLN, como les comentaba, se legalizaron los medios de comunicación. El FMLN tenía una radio dos radios que se manejaban de forma no ilegal, sino irregular. Dentro de sus posibilidades, durante un conflicto transmitían información y con la firma de los acuerdos de paz, estas radios comenzaron a funcionar como radios legalmente establecidas y actualmente funcionan igual. Esto nos creó la posibilidad de tener un sistema democrático y abierto en el que todas las posiciones del país eran reconocidas. Asimismo, la participación plena del FMLN, eso fue importantísimo, como les acabo de mencionar hace algunos momentos. El FMLN llegó de ser un grupo de combate a ser ahora partido político y ahora ser gobierno. Tenemos ya dos presidentes que han pertenecido a este partido político, y lo cual ha creado una alternancia y una seguridad jurídica en El Salvador, que eso lo reconocemos internacionalmente. ¿Por qué destaco este elemento? Porque veníamos de 20 años de una derecha, anteriores dictaduras militares, y ahora con una izquierda, una exguerrilla gobernando, y las cosas van funcionando. Vamos creciendo a un ritmo que a lo mejor no fuera el que quisiéramos. Tal vez económicamente la economía internacional no nos ha favorecido tanto en términos generales, pero la alternancia nos ha permitido que las cosas vayan evolucionando. Tenemos políticas de Estado muy establecidas, que programas que se crearon con la derecha han seguido con la izquierda, programas que la izquierda ahora ha creado no los va a quitar nadie, y eso es importantísimo. Luego establecimos un calendario para la ejecución. En cuanto a tiempo, es importante conocerlo porque de pronto Colombia, que está en un proceso de acuerdo de paz, a veces uno siente que las cosas no van avanzando tan rápido como quisiéramos. Les invito en la página de Naciones Unidas, que está en los 7 años más reconocido por la organización, puedan revisar un documento sobre los acuerdos de paz de El Salvador y verán que este es un proceso que viene hasta 1992, que se firmaron los acuerdos de paz,
tuvimos el apoyo de Colombia. Colombia fue un referente muy importante para nosotros, que nos acogieron en una reunión. En cuanto sentamos en la misma mesa a los dos bandos, en los cuales se han conversado, México fue igual un referente importante, y así la comunidad internacional en general. Así que creo que en el caso de Colombia, como ustedes están viendo las negociaciones ahora en La Habana, que Cuba ha ofrecido su territorio como neutral de negociación, es importante destacar todo ese punto de encuentro. Los acuerdos de paz no siempre son inmediatos, sino que están en un proceso de conversación. Estamos hablando de personas, estamos hablando de dos puntos de vista de pronto encontrados, estamos hablando de dos bandos que tienen representación en la población, pero que en total somos un mismo pueblo. En ese sistema, nosotros en el calendario de ejecución que pusimos como 8 puntos importantes, que eran como puntos de honor para ambos bandos. El primero y más importante fue la creación de la Policía Nacional Civil, que, como les comentaba, llevaba una composición bastante importante tanto de las Fuerzas Armadas como de la exguerrilla y de población civil, y implicó la disolución de 3 cuerpos de lo que fue la Fuerza Armada. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo cual marcó un hito muy importante en nuestro país, en tanto permitió un espacio para la denuncia, para la investigación de cualquier violación a los derechos humanos que durante un proceso de guerra, aun cuando el derecho internacional tiene su propia normativa al respecto, sabemos que se cometen siempre violaciones. Se creó la Comisión para la Consolidación de la Paz, COPAZ, que fue muy importante porque llegó a reunir las visiones encontradas, las denuncias de ambos sectores, y todo orientado a la defensa del pueblo salvadoreño. La Academia Nacional de Seguridad Pública nos permitió en todo momento la creación de un cuerpo policial completamente diferente. Veníamos desarrollando, por algún lado, una fuerza militar orientada a combatir una guerrilla. Veníamos de una guerrilla a combatir por sus derechos, y creamos una academia que comenzara a respetar y velar por el ciudadano. Eso es lo más importante de la creación de esta academia. La Secretaría de Construcción Nacional nos permitió ver las prioridades en cuanto a reconstrucción. Ahora, con el video que luego podrán ver por internet, nos permite tener ahora la mejor infraestructura de la región, el mejor aeropuerto en cuanto a conexiones en Centroamérica, la mejor red de carreteras de la región, y una serie de potencialidades que nos permiten ser ahora el centro de la logística en Centroamérica. Asimismo, creamos el Tribunal Supremo Electoral, que vino de una forma muy diferente a legalizar y validar lo que son el sistema electoral nuestro, las elecciones de diputados, alcaldías municipales y sobre todo presidenciales. Un sistema democráticamente constituido y reconocido por la Organización de Estados Americanos, en el cual de una manera transparente los salvadoreños expresan su voluntad a través de las urnas. También tuvimos un foro de concertación económica y social que hizo manifestar cada una de las necesidades de todos los sectores productivos de El Salvador. Durante una guerra muchos sectores se pueden deprimir. En nuestro caso fue el sector de agricultura, que mucho se vio deprimido. Comenzamos a tener más importaciones, exportaciones agrícolas, y en el transcurso del tiempo estamos reactivando ese sistema. Pasamos de tener un producto de exportación por excelencia, que fue el café, y con los precios internacionales que bajaron, posteriormente bajó el ingreso para El Salvador, pero se buscan productos alternativos. Ahora estamos exportando cualquier cantidad de cosas que no son tradicionales de nuestra tierra, que no son acordes a nuestro clima, pero que con la tecnología adecuada se pueden cultivar y se pueden exportar.
Y el Consejo Nacional de la Judicatura, que fue el último de los calendarios, de los últimos temas del calendario de discusión, nos prometió una reforma completa al sistema judicial. ¿Qué permite esto? Hacer una adaptación a una nueva realidad. Se crearon nuevas normativas. Por ejemplo, con Colombia estamos compartiendo ahora nuestra experiencia con lo que es el Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia en Isla, para que conozcan un tema de protección a la niñez. En nuestro proceso de guerra no tuvimos el aborde de ese tema porque ISNA se creó posterior a la firma de los acuerdos de paz, pero tenían que ver temas muy puntuales que no debemos obviar, como es la niñez y la adolescencia. ¿Cuántos niños y adolescentes o han estado involucrados en el conflicto o han sido afectados en el conflicto y de alguna manera tenemos que velar por ellos? Así es una cantidad de temas que se tienen que ver de forma transversal, incluirlos en la normativa legal que los estados lo permiten y sobre todo velar el Estado por ellos y abrir espacios de concertación social en el que todos podamos conversar, podamos tener un consenso y buscar puntos comunes. Básicamente estos han sido nuestros puntos de acuerdos de paz. No sé si nuestro secretario quiere hacer algún comentario antes de la sección de preguntas y respuestas. Buenos días a todas y todos. Qué gusto da estar con ustedes porque son alumnos de esta bella universidad y pues en la formación política pues el ser humano tiene como naturaleza principal pues el ser político, no podemos obviar esa parte en nuestro ser íntimo. Los acuerdos de paz en El Salvador, pues ustedes habrán escuchado que nosotros venimos de una guerra que duró alrededor de 12 años. 12 años que oficialmente se dice que inició la guerra, el conflicto en 1980, con una ofensiva bastante, digamos, fuerte de parte del FMLN, que hoy está en el Ejecutivo, como decía el señor ministro, y en enero del 81. Esto dio paso también a que otras naciones, como México, por ejemplo, Venezuela, en aquel entonces, y luego la declaración franco-alemán, reconocieran al FMLN como una fuerza militar beligerante, ¿verdad? O sea, ya pasó, digamos, tanto de ser una fuerza irregular, pero sí pasó ya como reconocida. Entonces, cuando ya una fuerza es reconocida, entonces hay que ir al diálogo. Entonces, obviamente el diálogo pues es un medio de vocación de paz de todos los seres humanos. O sea, para esto tenemos que tener mucha vocación de ansias de paz. Los acuerdos de paz para nosotros ha sido como la refundación del Estado. O sea, es donde se fundan las instituciones que son garantes del sistema político y del sistema democrático del país. Además es un referente internacional, esa es como la experiencia más exitosa que ha tenido las Naciones Unidas en el proceso de acompañamiento y de seguimiento a la firma de los acuerdos de paz. También quiero decirles una situación muy importante. Cuando una guerra termina, no significa que terminen las ganas de paz. O sea, la guerra no es el final del estallido de fusiles o de bombas, no. La guerra la paz es un proceso que se va construyendo el día a día. Nosotros tenemos ahora muchos más retos todavía. Tenemos retos, por ejemplo, el de la seguridad, por ejemplo, el crecimiento económico. O sea, la guerra, si bien es cierto, es un hecho, digamos, físico y político que se da, pero también la dinámica de los acuerdos de paz o del estado de paz demandan muchas más acciones y mucha más proactividad de la parte de la población. Y qué bueno que ustedes se estén formando en esta parte
de conocer un poco, digamos, de lo que es la política, porque eso es fundamental en toda la sociedad civil. Muchísimas gracias, señor secretario. Quise compartirles también la visión de nuestro querido Miguel Argueta, secretario, porque creo que nosotros vamos, bueno, al igual como fue en mi caso y como es en el caso de ustedes, formamos parte de una generación en la que crecimos en el conflicto, crecimos en la formación de los acuerdos de paz. Yo tengo 35 años, entonces obviamente crecí cuando la guerra civil comenzó a estallar. Apenas tenía poca edad, casi niñez, ni siquiera adolescencia, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Vimos con mucha naturalidad el proceso histórico de posconflicto, pero eso nos lleva a un gran compromiso, nos lleva a un compromiso que es quizás el valor importante que me gustaría sensibilizar con ustedes. Es el tema de crear un compromiso país, un compromiso generacional en el cual debemos ser muy conscientes de cuáles fueron los puntos que nos llevaron a una guerra. El punto principal que nos llevó a concientizar que había que tener un proceso de acuerdo de paz. El punto en el que como colectivo nos lleva a decir que tenemos que romper con ese conflicto y sobre todo concientizar en cada uno de aquellos elementos en los que se va a basar una negociación de acuerdos de paz, los cuales tenemos el compromiso importante generacional de velar y cuidar que se respeten y no volver a caer en los mismos errores. Como decíamos, El Salvador se convierte en un referente internacional en el tema de acuerdos de paz. No hemos sido la combinación perfecta, porque no lo hemos sido. No vendemos una fórmula perfecta a ningún estado que pueda tener algún conflicto. Creo que cuando uno estudia diplomacia, relaciones internacionales, a veces piensa que hay escenarios que no se van a volver a repetir. Pero la historia es historia, los tiempos son cambiantes, los pueblos tienen nuevos intereses, las economías van variando. Y uno no sabe, en estados en los que ni siquiera se pueden pensar, se crean, o áreas geográficas, se crean nuevos conflictos, se crean nuevas guerras. Entre estados son graves, pero entre el mismo estado todavía son más terribles, como lo hemos tenido Colombia y El Salvador. Entonces, cuando hablamos de referentes, porque nos hemos acompañado de la comunidad internacional como ustedes lo están haciendo ahora. Y nuestro agradecimiento especial a esta universidad que ahora nos acoge, en sus sedes que están replicando esta conversación que estamos teniendo este día y que luego estamos abiertos a escuchar todas sus inquietudes, es porque en el ámbito civil, en el ámbito académico, en los demás, se vive todo. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor concentración de lo que es la población. A nivel político, o sea, les podemos echar una historia completa de lo que fueron los acuerdos de paz, las mesas de negociación, pero para eso este libro que les invitaba a leer en la página de Naciones Unidas, y ahí pueden ver la posición de cada uno de los firmantes. Y ahora en Colombia tenemos la posibilidad y la apertura que agradecemos tanto, que así como esta universidad ahora nos acoge, a muchos de nuestros firmantes de los acuerdos de paz, los reciben y les permiten compartir de forma académica e histórica lo que fue nuestra experiencia. Hemos tenido aquí al general Mauricio Vargas por parte de lo que fue el Ministerio de Defensa. Ayer tuvimos gratamente la oportunidad de despedir a la diputada Lidia Díaz, que fue excombatiente, que estuvo acá compartiendo experiencias, que siempre apoya compartiendo lo que fue su valor agregado al proceso, y mucha gente que en la medida de lo posible y con todo el afecto que se le tiene a Colombia, se le comparte cada uno de los puntos de vista que se han tenido de ambos bandos. Imagínense lo importante que es este proceso histórico. Ahora tenemos a 12 combatientes, por citar algunos, porque hay muchos más, así como hay muchos militares que también están en posiciones similares. Tenemos al profesor Salvador Sánchez Serén, Lionel, su topónimo
durante la guerrilla como presidente de la República. Tenemos a doña Nidia Díaz, Marta Valladares, una persona con una capacidad impresionante de conciliación, ahora compartiendo su experiencia en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Eso nos lleva a una reflexión de que históricamente las cosas pueden cambiar. El pueblo es al final quien decide qué es lo que va a suceder con cada uno de sus gobernantes. Llevamos 20 años de una derecha que luchó mucho por un crecimiento económico y social, lo cual se reconoce y se aprecia definitivamente. Ahora tenemos una alternancia política, ahora tenemos a una izquierda muy constructiva, tenemos una asamblea legislativa muy equilibrada. En la asamblea legislativa ahora se discuten las ideas, se discuten las iniciativas de ley. Tenemos iniciativas de izquierda que la derecha viene y frena. Tenemos iniciativas de la derecha que la izquierda igual frena. Y tenemos iniciativas que ambos apoyan porque sabemos que son realidad del país. Hemos llegado a crear políticas de Estado, políticas en las cuales debemos ser constructivos. Les pongo un ejemplo. Veníamos de un desarrollo social y económico un poco más abierto. Ahora, en los últimos 6 años de gobierno, se han abierto programas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos en el área de educación un tema importantísimo como ha sido la alimentación de nuestros escolares en las escuelas, lo cual de pronto a veces no puede ser percibido como algo impactante, pero cuando tienes un niño que tiene que caminar 45 minutos en áreas rurales para llegar a su escuela y a lo mejor no ha desayunado, a lo mejor no ha almorzado y ahora en su escuela tiene comida, es importante. Cuando tienes un niño que sus papás no lo mandan a estudiar porque no tiene uniformes escolares, porque no tiene zapatos y ahora los tiene, es importante. Cuando ahora tienes un hospital en el que no tienes que dar una cuota voluntaria se llamaba, cuando tenías que pagar 15, 20 dólares, 30, 40 mil pesos por un examen, cuando el esfuerzo más grande era pagar el insumo, pagar el transporte, pagar la buceta para llegar al hospital, pero si no se pagaba el aporte voluntario, la gente no era recibida y se eliminó. Cuando hay un acceso a salud y educación gratuita y dentro de los recursos que tenemos, porque tampoco somos un Estado que genere tantos recursos, somos un Estado que va creciendo, que tenemos un 25% de la población viviendo en el exterior. Y eso también es otro tema importante de compartir, porque implementamos recién el voto en el exterior, que todavía está en proceso de implementación. Porque el voto en el exterior no es algo que todavía el 25% de la población no está satisfecha, porque llevó sus limitantes legales que hay que reformar. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque durante el proceso de la guerra, como tendrán ustedes también, tuvimos gente viviendo en el exterior, gente que huyó de ambos lados, gente que ahora está apoyando ambos sectores y que ahora también desde el exterior vienen a aportar democráticamente a lo que es nuestro gobierno. En síntesis, quisiera finalizar haciendo una reflexión. Ustedes como jóvenes, principalmente esta generación, va a tener una responsabilidad importante, y la responsabilidad en Colombia, como lo fue en El Salvador, como mi generación y los que vienen atrás y los que van para adelante, de nunca olvidar cuáles fueron los errores que nos llevaron a cometer un conflicto y valorar cuáles son los puntos que nos llevan a firmar unos acuerdos de paz y sobre todo a velar por el respeto de esos acuerdos de paz. Al final es un solo pueblo, todos son colombianos, todos somos salvadoreños, y cuando llegas a un momento en el que le das la mano a alguien que tiene ideas diferentes, cuando le das la mano a alguien que piensa diferente, que actúa diferente, que ha hecho cosas diferentes, pero que al final es un nacional, que comparte la misma raíz, que tiene las mismas costumbres, la misma cultura, eso es lo más importante.
Así que, de igual forma, ratificar que el gobierno de El Salvador, el pueblo salvadoreño, está pero muy comprometido con Colombia para la firma de estos acuerdos de paz. Sabemos que es cuestión de tiempo para que desde La Habana tengamos la buena noticia de que hay paz en Colombia, y en el acompañamiento de lo que es el tema de posconflicto con todas nuestras instituciones. Saben que cuentan completamente con nosotros, esto a título académico y a título institucional. El embajador Marco Gregorio Sánchez Trejo, que es nuestro jefe de misión en Colombia, se le ha expresado directamente al señor presidente Juan Manuel Santos, a la canciller María Ángela Holguín y a todos los funcionarios, y en una especie de formalismo que se llama Comisión Mixta, que es un espacio de la cooperación bilateral Colombia-El Salvador, que estamos desarrollando una serie de temas y compartiendo experiencias. Así que siempre estamos abiertos a compartir lo que nosotros hicimos, lo que nosotros estamos haciendo, y les invitamos a que sigan leyendo e investigando acerca de nuestra realidad nacional, les repito, para poder retomar lo que se hizo bien y para no cometer los errores que nosotros cometimos. Gracias. Agradezco la intervención del señor ministro consejero Mario Chávez González, igualmente la del señor tercer secretario Fidel Argueta, por habernos acompañado, por darnos, digamos, estos puntos de reflexión. También quisiera, de otra parte, agradecerles su paciencia. Este espacio de la Cátedra Antonio Nariño es también un espacio que, como les comentaba, son los jóvenes. Estamos tratando también de generar esa cultura que se necesita de escuchar al otro, de asistir a una conferencia, de aprender a guardar silencio. Es algo que parece que es demasiado difícil prestar atención. Además, no sé, imagino que en El Salvador también nos sucede. Los jóvenes hoy en día, su mundo se reduce a las pantallas de sus celulares, en los que están constantemente dedicados a estar en otro sitio, creyendo tener un don de la ubicuidad que definitivamente no lo tienen, y lamentablemente, digamos, desperdiciando una oportunidad como la de prestar atención, la de escuchar, la de aprender. Sin embargo, obviamente pues hay otros jóvenes que efectivamente sí lo van asimilando, lo van desarrollando. Es un proceso de construcción. Agradezco pues la paciencia con esa situación, y obviamente también agradecer el aporte que le están dando a esta cátedra, particularmente, y para iniciar, digamos, como con ese tema del diálogo y ese tema de desarrollar una conversación, atender a las preguntas que podamos tener en el auditorio y en las sedes. Quisiera justamente llamar la atención sobre algo que nos ha dicho el señor tercer secretario Fidel Argueta, sobre uno de los elementos claves que vamos a trabajar en la próxima sesión de la cátedra sobre el tema de El Salvador, y es el reto de la seguridad. Hay, digamos, para el caso Colombia, unos retos de seguridad muy grandes. Esos retos simplemente para continuar, en las sedes tal vez no tenían el sonido apropiado. Después de los agradecimientos por la conferencia y para dar inicio pues a las preguntas, iniciaba con un punto que nos planteaba el señor tercer secretario Fidel Argueta, que gentilmente también nos ha acompañado hoy en la mesa, y es el reto seguridad. Vamos en la próxima sesión a trabajar sobre ese tema en el caso de El Salvador. En el caso de Colombia, el reto seguridad es realmente un elemento muy importante, y en la cátedra hemos tratado también de hacer un énfasis fuerte en que entendamos que la violencia asociada al tema político en Colombia es realmente baja frente a los factores desestabilizantes de violencia asociados a criminalidad común, narcotráfico y otras formas delictivas, lo que implica, y eso todo lo tenemos claro, un fortalecimiento de
el sistema judicial, de las capacidades investigativas del Estado y de obviamente de los elementos de inteligencia que le permiten a la sociedad blindarse o de alguna manera enfrentar estos elementos. En el caso del reto seguridad, para el caso específicamente para El Salvador, vamos a mirar un tema que nos preocupa no solamente como colombianos, como hermanos, sino que nos preocupa a nivel regional, y es el de las maras, que sabemos en este momento es un elemento que afecta no solo a El Salvador, sino obviamente a Guatemala, a Honduras, que se va extendiendo regionalmente, o no sé si se contiene, ¿no? Entendemos que hay un plan que es conjuntamente financiado con Estados Unidos para desarrollar un plan de seguridad frente a, y llamar la atención de algo que también sabemos para el tema Colombia, y es que obviamente no es solamente respuestas militares y policiales, sino que el reto de seguridad es un reto social amplio. Entonces, no sé si nos pueden compartir un poco más sobre cómo El Salvador ve ese reto de seguridad, cómo piensa enfrentarlo, qué podrían de alguna manera también comentarnos. Definitivamente, como decía el profesor, el tema de la violencia, del narcotráfico, de las pandillas, de las maras, no es algo que podamos obviar de lo que fue nuestro posconflicto. Definitivamente sí tenemos apoyo de la comunidad internacional, con Estados Unidos, Colombia y Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Estamos trabajando una estrategia triangular de seguridad nacional. Estamos combatiendo el problema del narcotráfico. Ahora recién conversamos con algunos diputados salvadoreños y estamos trabajando en el estudio y elaboración de una ley de reinserción. Reinserción, imagínense cómo van evolucionando los tiempos. Llegamos de acuerdos de paz y reinserción de una guerrilla. Ahora estamos viendo reinserción de pandillas, porque al final son jóvenes que han crecido en áreas de conflicto, han crecido en zonas en las que... Bueno, veamos el tema también histórico. A ver, en los 80 hubo una migración importante hacia Estados Unidos. Llegamos a ciudades como Los Ángeles, a ciudades como Nueva York, Washington. Había población importante de otros países. México puede ser algún referente. Y comenzó el conflicto. Bueno, aquí están nuestros jóvenes mexicanos y aquí están nuestros jóvenes salvadoreños. Comenzaron a crear la guerra por los territorios. Esta es nuestra área, esta es nuestra área. Se creó la Mara 18 y la Mara Salvatrucha, la MS, como conocida lamentablemente. En ese afán de disputar territorios se crearon códigos, se crearon símbolos, se creó espacios en el que cada uno trataba de identificar a su área. Luego de los acuerdos de paz, esta gente fue regresando a El Salvador, se fueron deportando. ¿Qué sucedió con ellos? Llegaron a El Salvador jóvenes con un código de vestimenta completamente diferente al usual, con tatuajes. Eso se vio como un fenómeno extraño. De pronto lo que pedían ellos era un peso, como 25 centavos de dólar, que ellos lo que pedían, así cuando alguien iba caminando en la calle le pedían eso. Daban miedo, pero hasta ahí. Luego esto fue evolucionando con el tiempo, y en el transcurso de 15, 20 años, estos jóvenes que pedían un peso se convirtieron en miembros de lo que fue el narcotráfico, de lo que ha sido una cuestión de inseguridad ciudadana bastante grande, pero que a la vez nos llevó a reflexionar y reevaluar nuestras políticas de Estado. Se trató de combatir con lo que fue una política de gobiernos anteriores de mano dura, que no funcionó. Se vio una política luego de negociación con las pandillas, que tampoco funcionó.
pero que ahora se lleva a un momento en el que son salvadoreños también y hay que reinsertarlos a nuestra actividad productiva. Al final son jóvenes que no delinquen porque quieren, o sea, delinquen porque crecieron en ese ambiente, porque a eso es a lo que han estado acostumbrados, en eso crecieron, pero que hay que darles una oportunidad. Y así como se lo dimos hace 23 años a ex militares, a ex combatientes que se reincorporaron al sistema productivo salvadoreño, ahora lo podemos hacer con estos jóvenes. Ese es un tema de mucha evaluación para Colombia. Como diplomáticos no podemos opinar en temas internos, pero creo que ustedes pueden evaluar en la realidad colombiana qué es lo que mejor va y qué es lo que ustedes pueden transmitir como jóvenes, como sociedad civil al gobierno, de cuáles son las aspiraciones para las personas que en algún momento de firma de acuerdos de paz queden ya como sin ese espacio en el que han venido funcionando, porque en nuestro caso nos llevó a ese tipo de violencia que lamentablemente, no lo podemos negar, fue una de las cuestiones menos favorables de nuestra firma de acuerdo de paz. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran compartirnos. Estamos con todo gusto abiertos a escucharlo. Creo que por cuestión de sonido, si alguien quiere hacer una pregunta, se puede acercar acá. Buenos días. Mi pregunta es, ustedes dicen que hicieron como un acuerdo entre los militares y los combatientes. ¿Cómo sería ese acuerdo con los jóvenes? Bueno, parte de ese acuerdo es buscar las condiciones y propiciar espacios dentro de la realidad nacional que esos jóvenes que ahora vienen acostumbrados a delinquir, que vienen acostumbrados a una forma de acceso al dinero de forma fácil, por así decirlo, tengan espacios. Estamos hablando de generar programas, no te puedo dar un programa específico porque se están desarrollando, de hecho ahora se están creando en la Asamblea Legislativa, pero generar recursos del Estado para capacitarlos a ellos. Se me viene a la mente, por ejemplo, fortalecer ISAFOR, fortalecer ITCA, que es el equivalente a SENA, para capacitarlos, generar espacios en la banca privada, en la banca nacional, para créditos productivos, para que puedan montar sus empresas, sus microempresas, sus negocios. En un país como El Salvador, la mayor fuerza productiva viene siendo la micro y pequeña empresa, aquella que se mueve de manera informal. Entonces, en cuanto a estos jóvenes, se les abran esos espacios, se les abre espacio de la educación, se les abre una oportunidad de crédito, porque sabemos que también la banca es difícil. O sea, si no llega a ciertos requisitos, no accesas a un crédito. Pero si no tienes también pero si piensas en alguien que viene de una situación especial en la que no hay esos requisitos, también es importante esos programas. Ya los hemos tenido. Hubo programas en El Salvador para excombatientes, hay programas para micro y pequeña empresa que se les da pequeños créditos. Estamos hablando, por decirte algo, que a una persona le den un crédito de $150, que son 300,000 pesos. La banca estatal lo hace, el Banco Hipotecario, Banco de Fomento Agropecuario, y esto lo hace de forma que esos $150 se conviertan en el capital para comprar abono, para comprar semillas y comenzar a cultivar. O sea, estamos hablando de abrirnos completamente a las necesidades y aspiraciones de estos jóvenes. De parte de las sedes tenemos tres preguntas. La primera ya creo que ya fue resuelta, básicamente era sobre las maras y cómo se maneja esta problemática, que ya nos lo
abordaron. El segundo punto es que en algún momento de la presentación se hablaba de la educación gratuita. Entonces una de las preguntas es si la educación es gratuita en todos los niveles, si como en Colombia hay una progresividad, si ha habido, digamos, unos elementos en los que una parte de la población es la que accede a esa educación gratuita, otra no. Un poco si nos puede ampliar sobre el tema de esa educación gratuita. Y hay una que me parece también muy interesante, y es si pudiera sintetizar con palabras claves esos 9 capítulos del Acuerdo de Paz. Palabras claves en el sentido de qué es lo que le aportaba realmente a la solución del conflicto y a la construcción del posconflicto, de manera tal que pudiéramos visualizar no solamente ese objetivo que se quiere alcanzar, sino lo que ya ustedes nos han compartido, que tiene que ver con ese compromiso país generacional en esos puntos. Gracias, profesor. Y gracias a las preguntas que están haciendo desde la sede del interior de Colombia. La educación es gratuita en El Salvador hasta el bachillerato en el sistema nacional. También tenemos, y vamos evolucionando en un proceso. Ahora, por ejemplo, estamos abriendo el bachillerato virtual, que se puede hacer incluso desde el exterior, para todas aquellas personas que no lo completaron. Esto nos da una oportunidad bastante amplia de abrir más la cobertura de la educación. Tenemos bachilleratos nocturnos para las personas que trabajan. Tenemos programas de trabajo, programas de estudio de fines de semana. La idea es como abarcar en la medida de lo posible a nivel de lo que es pregrado, de lo que es licenciatura para nosotros, que es el equivalente a sus doctorados. La Universidad de El Salvador, dentro de sus capacidades, acoge a una gran cantidad de salvadoreños. El resto va para el sistema de educación privada, que también es muy bueno y está muy bien diversificado, tiene múltiples accesos a la educación. Creo que el tema de la educación sí es muy importante, es un tema al que hay que apostarle muchísimo y nosotros lo estamos haciendo para ello. La segunda pregunta sobre la clave, creo que podemos compartirles nuevamente la recapitulación de los acuerdos de paz, pero básicamente la clave sería un proceso de interiorización colectiva, interiorizar de forma como pueblo cuáles son aquellos elementos que debemos cambiar y cuáles son aquellos elementos que debemos mejorar. En nuestro caso se suprimieron instituciones, se crearon instituciones, se reformaron leyes, pero todo al final con el objetivo común de buscar una paz en la que tanto excombatientes de la Fuerza Armada o excombatientes del FMLN se pudieran reintegrar de forma inclusiva a la sociedad civil. No sé si tenemos alguna otra pregunta aquí en el auditorio. Te acercas, por favor. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, así como la guerrilla puede tener un movimiento político, o en este caso en El Salvador tuvo un movimiento político, sí, ya constitucionalizado, ¿no sería bueno que los jóvenes también tuvieran, digamos que, un movimiento político propio? Es decir, donde pudieran ellos tener una curul, donde pudieran decir ellos formar parte del gobierno y no simplemente, veámosle la opinión a los jóvenes, sino un joven con, digamos que una comunidad joven con un movimiento político. No, muchísimas gracias por tu pregunta, por tu invitación. Realmente es muy, pero muy reflexiva. ¿Qué te puedo decir? En historia, como que nada está escrito. Y si la legislación lo permite y los espacios civiles lo asimilan, creo que ellos podrían tener un espacio de igual forma de representatividad. El Salvador en 2009 creó lo que fue la Secretaría de la Juventud, que eso se suprimió en los 80, que lo que fue el Ministerio de Cultura y Deporte,
se suprimió en algún momento y luego se volvió a hacer como Secretaría de Juventud. Luego en 2009 creamos la Secretaría de Integración, de Inclusión Social, perdón, Secretaría de Inclusión Social, que uno de sus pilares fue el tema de jóvenes. Entonces, si ellos están completamente organizados, si cumplen la normativa, si se apegan a los principios fundamentales de nuestra constitución política, creería que luego de haber firmado unos acuerdos de paz, al menos te lo digo a título personal, porque no lo puedo decir a título de gobierno, no vería ningún problema en que ellos puedan participar y aportar. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo, regresamos al tema de compartir cuáles fueron nuestros errores, no volverlos a cometer y buscar una visión constructiva. Buenos días. ¿Cómo fue el proceso de inserción de los grupos al margen de la ley hacia la seguridad del país? Bueno, escuchando tu pregunta, que te agradezco, supongo que te referís en el momento de los acuerdos de paz a lo que fue la guerrilla. La guerrilla del FMLN venía constituido por varios grupos políticos con varias visiones diferentes, pero agrupados en una visión común de lucha por el pueblo. A partir de la firma de los acuerdos de paz, ellos legalizaron, digo ellos en el sentido de que fueron las personas que en aquel momento lideraban el FMLN, legalizaron como partido político. Hubo una reforma al sistema electoral, a la ley del Tribunal Supremo Electoral, al Código Electoral. Entonces ellos pudieron inscribirse bajo lo que fue el proceso de ley como partido político. En ese momento y a partir de las siguientes elecciones participaron como cualquier partido político de cualquier sector salvadoreño en las elecciones, ganaron diputaciones, durante 20 años fueron oposición, el FMLN fue oposición durante 20 años, fue ganando espacios en la Asamblea Legislativa y ahora, 23 años después de la firma de los acuerdos de paz, están en su segundo periodo presidencial. Y como decía, para muchos es un referente que nuestro presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, un hombre de lucha, un hombre con convicciones muy claras, ahora está liderando con una visión social de izquierda nuestro gobierno. De igual forma, el presidente Mauricio Funes fue el primer presidente de izquierda que llegando de una posición combinada entre sociedad civil y partido político. Fue el primer gobierno que accedió en la izquierda en El Salvador, y ahora tenemos el segundo periodo y el tercer periodo que nos viene en el 2019. El pueblo sabrá si es a través de la izquierda o la derecha que nos va a gobernar. Creo que para muchos es una lectura de que se le dio una elección a la derecha, una lectura a la izquierda, pero al final es el pueblo salvadoreño el que elige. Tenemos a veces lecciones aprendidas. En Colombia, soy sincero, no conozco el referente, pero nosotros hemos tenido niveles de elecciones, de participación ciudadana en elecciones muy bajos. Hemos tenido el 49% como hemos tenido el 70%. Entonces eso nos lleva, 70%, eso nos lleva a una reflexión que al final es el pueblo, es el colectivo el que escoge a sus gobernantes. Muy gentil, no sé si tenemos más preguntas de las sedes. Ok, entonces pues agradecer nuevamente a... ¿tú quieres? Ok, hay otra pregunta en el auditorio. Buenos días. Mi pregunta es, la guerrilla como partido político, ¿qué garantías le da a uno de que no vuelva a las mismas? Y si es un riesgo que vale la pena. El tema de la garantía se debe fijar en el mismo proceso de acuerdos de paz. En nuestro caso, con la eliminación y creación de instituciones, en la modificación del sistema electoral, en la modificación y creación de nuevas leyes, se dio el espacio para una certidumbre política y judicial. ¿Qué te puedo decir? 23 años después,
que lo que fue un grupo que en su momento se consideró como un grupo guerrillero, ahora esté gobernando, que tengamos inversiones importantes en El Salvador. Solo en el caso de Colombia tenemos la fusión de Avianca con TACA Airlines, tenemos Bancolombia, tenemos a EPM, tenemos a Sura, La Vivienda, por así decirlo, grupos importantes. Aquí en Colombia funciona la cadena de JW Marriott, que en cuestión de 5 años va a tener 10 hoteles. El hotel más lujoso de Colombia es de capital salvadoreño, y eso durante 7 años gobernando la izquierda nos da la certidumbre que sí se puede, que lo que fue un grupo guerrillero ahora está gobernando. A la comunidad internacional comparte la experiencia de El Salvador, la comunidad internacional también le habla de una democracia muy bien concretizada. También hablamos de que tenemos la seguridad jurídica para la inversión en El Salvador, cuando tenemos capitales que se invierten también hacia afuera, cuando funcionan empresas, cuando vamos creciendo económicamente, podemos decir que sí se puede. No quiero decir que eso sea lo mejor o lo peor para Colombia. Vuelvo y repito, como diplomáticos no podemos intervenir en hacer comentarios políticos sobre otros estados. Eso por principio la Convención de Viena y el sentido común nos lo indica, pero en nuestro caso sí compartirles que dos gobiernos de izquierda, de lo que fue una guerrilla y ahora es un partido político, han abonado de manera positiva a la consolidación de nuestra democracia, al crecimiento económico, y no ha pasado nada. O sea, El Salvador sigue creciendo y no ha sido nada negativo para nosotros, al contrario. Creo que como joven puedo decir, bueno, todavía me considero joven a los 35 años, es decir, que se han sumado programas sociales que antes en una visión económica diferente no se habían tomado, pero que sí ha aportado de forma positiva, en nuestro caso, la incorporación legal y democráticamente elegida de lo que fue la exguerrilla. Gracias. Agradecemos al señor ministro consejero Mario Chávez González y al señor ministro tercer secretario Fidel Argueta por acompañarnos hoy en la cátedra. A los estudiantes recordarles que hoy hasta medianoche tienen plazo para resolver en la plataforma Moodle el parcial de la asignatura. Invitarlos obviamente a nuestra próxima sesión, en la que profundizaremos ya en aspectos específicos de la historia y del proceso de paz y el posconflicto en El Salvador. Muchas gracias. Muy gentil. Diga, yo soy la que